Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Nosotros, como creyentes, leemos la Biblia con relativa frecuencia, unos más, otros menos. Pero algo que nosotros debemos tener cuidado de entender es que lo que nosotros leemos en la Biblia se cumple, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. La palabra del Señor es fiel y si lo dice el Señor es real, es cierto y se cumple. Pero parece que algunas personas eh, escuchan las promesas, escuchan las advertencias, escuchan las enseñanzas de la palabra y pareciera que son fábulas, cuentos lejanos a la vida real nuestra o a nuestra cotidianidad. Por eso debemos tener cuidado, porque si nosotros al leer la Biblia encontramos respuestas a nuestras peticiones, soluciones a nuestros problemas y advertencias, nosotros le debemos prestar el 100% de nuestra atención porque quien lo está diciendo es Dios. Por eso he colocado en el nombre de esta semilla, permanezcamos atentos, la voluntad de Dios se cumple. Entonces, nosotros debemos realmente hacernos conscientes de todas las cosas que están en la Biblia y asumirlas como realmente son. Primero, como la verdad que Dios expresa y que queda consignada en la Biblia y que esa verdad es real y clara y definida y se cumplirá en el 100% en su extensión y en su cobertura en lo que ella anuncia. Por eso, quiero darles algunos ejemplos que pareciera que nosotros a veces pasamos desapercibidos y a veces o no los leemos con cuidado o no los entendemos y quizás no escudriñamos la palabra con el suficiente cuidado. Hay algo que nosotros todos decimos con mucha cotidianidad y es que el Señor le hizo una promesa a Abraham. Y creo que todo el mundo recuerda y sabe cuál es esa promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta es la bendición, la promesa de bendición que Dios le da a Abraham. Pero tenemos que hacer un recorrido extenso por la Biblia para que nosotros podamos ver cómo realmente se cumple en toda la extensión de la palabra la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Entonces nosotros podemos ver que en Génesis 46:27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces, estamos viendo que la familia de Jacob entra a Egipto, son 70 personas. Todavía no podemos decir que es una nación. Es una tribu o es una familia de 70 personas, donde el patriarca es Jacob, hay 12 hijos, una hija, uno de esos hijos es José, y usted conoce perfectamente la historia de José y el por qué la familia de Jacob, el padre de José, termina ingresando a Egipto. Entonces, 70 personas ingresan a Egipto. Pero la promesa del Señor para Abraham dice que es una gran nación. Y 70 personas no hacen una gran nación. Pero si nosotros vamos un poquito más adelante, entonces empezaremos a ver el cumplimiento de la promesa. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Si usted lee estos versículos, los anteriores y los posteriores a este, usted va a encontrar que habla de 600,000 hombres fuera de niños. Por cultura no se contaban las mujeres, entonces normalmente debieran ser más o menos los mismos. Entonces estaríamos hablando de cerca de 1.200.000. Pero también
agrega que muchos extranjeros y una gran multitud de otras naciones salieron con el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y aprovecharon ese momento también para irse con los israelitas. Entonces, los teólogos, los estudiosos han calculado aproximadamente en 2 millones de personas los que salieron de Egipto. Entonces, ya tenemos un pueblo que ya se puede llamar nación. Cuando hablamos de 70 personas, podemos hablar de una familia, pero cuando ya hablamos de un grupo humano de más de 2 millones de personas, estamos hablando de una nación. Pero no solamente el cumplimiento de la promesa se da en ese aspecto. Nosotros vamos a tener que ver cómo se cumple la promesa en otros aspectos. Entonces, en Génesis 15:13 dice: y entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, estamos viendo que la esclavitud del pueblo de Israel ya el Señor la había anunciado, ya se la había anunciado a Abraham. Quizás esto no lo leemos con frecuencia o quizás no lo estudiamos. Hay una promesa de bendición, pero también dentro de esa promesa hubo una advertencia y se le dijo a Abraham que el pueblo de Israel estaría cautivo 400 años. Y esta promesa, claro que se cumple. Entonces, por eso vemos en Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Entonces vemos que la promesa en su plenitud se cumple. Se cumple lo de la gran nación, se cumple lo de ser esclavos. Pero hay otra pequeña promesa que está dentro de esta gran promesa y es la siguiente. Génesis 15:14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, el Señor les está diciendo, después de 400 años, van a salir con gran riqueza. Pero si eran esclavos, entonces miremos la palabra. Entonces, en la palabra nos dice en Éxodo 12, 35, 36, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, y pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces, nos damos cuenta que estamos ante una promesa que tiene varias áreas. Una área es la de bendición. Otra área es de unas circunstancias que iba a padecer el pueblo de Israel. Y otra era que salían en unas condiciones diferentes a las que estaban durante 400 años. Porque una cosa es salir de la esclavitud, huir de Egipto, pero no llevar poder económico para sustentar necesidades o para comercializar o para negociar con los pueblos vecinos. Entonces, el pueblo de Israel sale con dinero. Entonces, si vemos, la promesa se cumple en toda su integridad, no solamente quizás en la parte que nos agrada, que es la bendición de pronto del confort, de recibir las provisiones, los recursos, los medios, las ventanas y los cielos abiertos para lo que nosotros deseamos. Nosotros también tenemos que tener precaución y leer la palabra, y cuando el Señor nos habla y nos advierte, saber que nos está advirtiendo es el Señor y que Él sabe por qué nos advierte. Si Él nos pide que hagamos algo, Él nos está pidiendo que lo hagamos porque Él sabe que en definitiva las cosas se harán, así nosotros no estemos de acuerdo. Por eso nosotros debemos estar conscientes de la verdad total y absoluta que representa la palabra del Señor. Por eso, digámosle al Señor que nos enseñe, nos guíe y nos muestre para que nosotros tengamos entendimiento en estas circunstancias. Por eso, digámosle al Padre: Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, nosotros quizás por costumbre o porque es cotidiano, leemos la palabra como un libro de estudio y quizás aprendemos reglas, conceptos éticos y morales y los intentamos aplicar en nuestra vida. Pero nosotros debemos entender que la palabra se cumple en su integridad, en las promesas, en las advertencias, en las enseñanzas, en lo que tú nos dices que debemos hacer.
La palabra se cumple en el 100%. Permítenos, bajo la unción del Espíritu Santo, ser capaces de entender esto al nivel que debemos hacerlo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.